noches, Dios les bendiga desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. Bueno, a instancias de mi amigo el pastor Emanuel Seropián, he insistido ante Antel para que me cambiaran un aparatito. Y bueno, ahora vamos a estar intentando con el nuevo aparato transmitir por medio de Facebook Live. Así que esperemos, Dios mediante, que no se nos corte la transmisión. Hace dos viernes estuvimos hablando acerca de la paciencia como una de las virtudes que todo cristiano, todo hijo de Dios, y más trabajando en equipo, necesitamos para nuestro desarrollo como cristianos, como líderes, como hermanos, como en el ministerio, etcétera, etcétera. Estuvimos expresando algunas ideas, que la paciencia es la capacidad de sufrir las adversidades y sufrimientos de la vida sin que alteren nuestros objetivos. Hay muchas personas, y incluso cristianos, que les cae muy mal que la vida siempre sea complicada y siempre haya problemas. Bueno, Jesús fue bien claro cuando él dijo que en el mundo siempre íbamos a tener aflicción. Entonces ya contando con eso, con ese hecho de que siempre vamos a experimentar contrariedades, las cosas nos van a salir muchas veces de contramano, nos van a salir las cosas como pensamos, cosas inesperadas que van a surgir, que van a ser como obstáculos en nuestro camino. Pero la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar todas las adversidades sin que alteren nuestros objetivos. También estuvimos mirando hace 2 viernes que nadie nace con paciencia. Todos y cada uno la tenemos que aprender. Nadie nace con paciencia, todos y cada uno la tenemos que aprender. Algunos aprenden y otros no aprenden. Y estuvimos viendo también que la paciencia es una virtud de desarrollo personal y profesional. Es una virtud que tenemos que desarrollar en lo personal, en lo que tiene que ver con nuestras personas, y también en lo que tiene que ver con nuestro relacionamiento con otras personas, en la cual vamos desarrollando una aptitud profesional. Vamos aprendiendo detalles en el relacionamiento, y eso nos hace que seamos personas capaces, instruidas, experimentadas, con cierta sabiduría, y logramos de alguna manera ser profesionales. Lo vamos aprendiendo sobre la marcha. A grandes rasgos, esto es lo que estuvimos compartiendo hace 2 viernes. En esta noche vamos a estar compartiendo la ira, antítesis de la paciencia. La ira, antítesis de la paciencia. El tema de la ira es un tema complicado. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la paciencia? Tiene mucho que ver. El apóstol Pablo presenta en sus escritos relacionados con el sufrimiento y enfrentar adversidad, presenta 2 principios eternos de Dios que Dios mismo desea forjar en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo y su palabra. El primer principio es el que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde el apóstol Pablo escribió: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el principio eterno que Dios desea forjar en nosotros? Todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que hay un propósito educativo de parte de Dios cuando enfrentamos
todas esas cosas que son contrariedades, son enfermedades, los sufrimientos, las adversidades, los problemas que el diablo metió la cola, como decimos algunos. Todo eso forma parte del proceso educativo para que aprendamos a ser pacientes. Todo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Hay en el sufrimiento y la tolerancia un propósito eterno de Dios que es un propósito educativo. Y segundo, también en Romanos capítulo 8, Pablo dice en el versículo 37, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la adversidad, está hablando del sufrimiento, está hablando de la persecución, está hablando de las intrigas, está hablando de la tortura, está hablando aún del martirio y otras cosas. Incluso está hablando que no solamente las personas están en contra del Hijo de Dios, sino que hay poderes, que hay principados y hay potestades. Todo eso lo detalla en el capítulo 8, pero nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es el principio eterno que Dios desea forjar en cada uno de sus hijos en medio de enfrentar sufrimientos y adversidades? Dios quiere que tengamos la mentalidad de vencedor. Repito, Dios quiere que tengamos la mentalidad de vencedor. En todas estas cosas, y detalla ahí una serie de sufrimientos y de adversidades y cosas que nos hacen doler. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que tenemos que armarnos del pensamiento de que Dios nos quiere vencedores. Dios nos quiere con la mentalidad de vencedores. Eso no significa que no vamos a enfrentar adversidades, no vamos a ser acosados por el sufrimiento. Sí, Señor, vamos a ser acosados por el sufrimiento y por las adversidades, y van a haber infinidad de ocasiones en las cuales en el relacionamiento con la gente que integra nuestro equipo o que está bajo nuestra supervisión, en la cual vamos a tener que ser tolerantes. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tengamos mentalidad de vencedor. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, mi querido hermano y hermana, es una bendición que Dios se tome el trabajo de disciplinarnos con el tema de la paciencia. Hay un propósito educativo en medio de la adversidad, el sufrimiento, y también Dios quiere forjar la mentalidad de vencedor. Esta es una decisión que tenemos que tomar usted y yo. Tenemos que decidir si nos vamos a dejar moldear por Dios, si vamos a rendirnos ante el propósito educativo de Dios, y si nos vamos a rendir a pasar tribulaciones y trabajos como buen soldado de Jesucristo, como dijo Pablo a Timoteo, sabiendo que aunque vengan degollando, como decían los antiguos gauchos acerca de los indios, aunque vengan degollando, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y con esta idea, con este pensamiento, con esta base que está fundamentada en la palabra de Dios, vamos a entrar brevemente en el tema de la ira. La ira está conceptuada entre los 7 pecados capitales, es decir, que la ira es un pecado extremo en el ser humano. Santiago nos dice algo muy interesante en su capítulo 1, versículo 20. Dice, hay una declaración enfática de parte de Santiago. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que cuando el ser humano está enceguecido por la ira, está acosado por la ira, está tomado por la ira, estamos incapacitados para en nuestras acciones
cumplir la voluntad de Dios, cumplir las demandas de Dios, y mucho menos para hablar en su nombre, porque estamos en un estado de ira. Entonces esto nos hace mirar un poquito, en primer lugar, la naturaleza de la ira. La naturaleza de la ira, de por sí, tenemos que definirla como destructiva. Es una emoción fuerte que hace perder la cordura y el control. Una emoción fuerte que hace perder la cordura y el control de nuestras emociones y el control de nuestra razón. Se nos sube la sangre a la cabeza, decimos, y hacemos cualquier disparate. Pero la naturaleza de la ira no solamente nos hace perder el control, sino que hace aflorar desde nuestro interior el animal que llevamos adentro. Santiago nos dice, hablando de ciertas conductas, que dice, esto no es una sabiduría que viene de lo alto, sino que es animal. ¿Por qué es animal? Porque algo que no hablamos muchas veces entre los cristianos es que el animal que tenemos adentro se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, que aún no está regenerada. Repito, el animal que llevamos adentro se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa carnal, que aún no está regenerada. Va a ser regenerada cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, que vamos a ser transformados en un cuerpo y una gloria similar a la suya. Entonces ahora estamos en un cuerpo de carne que cuando uno se enceguece con la ira, el animal que tenemos adentro, perdemos el control de nuestra razón, el control de nuestra cordura, el control de nuestras emociones, toma posesión de todas esas cosas, de nuestra voluntad y aún de nuestro cuerpo, y ese animal hace cosas que luego lamentamos, y algunos terminan en la cárcel por ese simple hecho de dejarse llevar por la ira. Santiago no solamente dice que es animal, sino también que es terrenal. Es curioso esto. ¿Por qué es terrenal? Porque es una reacción colectiva que forma parte de la idiosincrasia humana. Es terrenal porque es una reacción colectiva que forma parte de nuestra idiosincrasia humana. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo se enoja, todo el mundo se calienta, todo el mundo pierde el control, todo el mundo pierde los estribos, todo el mundo hace locura. Si todo el mundo hace locura, ¿por qué yo no tengo derecho? Todo el mundo lo hace. En nuestra condición, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero nosotros ahora somos hijos de Dios. Dios ha comenzado una obra de restauración en nuestras vidas y hay un proceso que tenemos que enfrentar y la paciencia la necesitamos urgentemente aprender. Pero Santiago no solamente se limita a hablar del animal que tenemos adentro, que ejecuta una reacción colectiva propia de la idiosincrasia humana, que todo el mundo lo hace, sino también dice que es diabólica. Muy interesante esto. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que no debemos darle lugar al diablo. Pero al ser diabólica la ira, se deja constancia de que es inspirada por el diablo, porque al diablo le conviene que perdamos el control, al diablo le conviene que perdamos la razón, al diablo le conviene que enceguecidos por la ira, cometamos toda suerte de actos destructivos, como agredir, como lastimar, como matar, como perjudicar, hacer mal. Es inspirada por el diablo, pero no solamente inspirada por el diablo, sino que a su vez abre una puerta para que Mandinga entre como perico por su casa. Y si Mandinga entra como perico por su casa con nuestro permiso, Pablo dice que no hay que darle lugar al diablo. Si yo le estoy dando lugar al diablo con el tema de la ira, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Él
va a ser lo que lo caracteriza, va a ser destructivo, va a matar, va a robar y va a destruir. El diablo jamás construye nada, él solo destruye, solo malogra todo lo que toca. De manera, mi querido hermano, que la naturaleza de la ira es destructiva. Segundo lugar, tenemos que mirar la ira para justificar las metidas de pata. La ira para justificar las metidas de pata. Mucha gente que es sorprendida, y aún cristiano, que es sorprendida en actos que no son saludables ni buenos, se enoja. Entonces hace una pantomima, hace un teatro, hace una película, un teleteatro, demostrando que ¿cómo me van a hacer eso a mí? ¿Cómo me van a acusar a mí? ¿Pero qué es lo que está haciendo? Está reaccionando violentamente para ocultar el hecho de que metió la pata. La Biblia nos habla un poco en cuanto a esto, ya de las primeras páginas del Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó y Dios lo encaró, ¿qué dijo él? La mujer que me diste, esta tiene la culpa. La mujer que me diste me dio de comer y yo comí. Él no reconoció su metida de pata, pero acusó a su mujer. Mi mujer tiene la culpa. Y se encaró con la mujer. La mujer, ¿qué hiciste? Ah, la serpiente me engañó y yo comí. Hay una tendencia fuerte en el ser humano de excusarse a sí mismo acusando a otro. Entonces, la ira muchas veces es un mecanismo de defensa que a veces es inconsciente, pero llega un momento en la vida del ser humano y aún del cristiano que usa la ira en forma consciente como una pantalla, creando una situación violenta, una situación exasperante y extrema para evitar responsabilizarse de sus actos. Y en esa ira, en esa contienda, en esa explosión, empieza a culpar a otros y señala a los otros y hace que los otros desvíen su atención de la propia responsabilidad para fijarlas en ellos mismos. Así que en primer lugar, la naturaleza de la ira es destructiva. Segundo, la ira se usa para justificar las metidas de pata. Lo curioso es que muchas veces cuando usamos la ira para justificar las metidas de pata nos ponemos histéricos. Y de histérico pasamos a histórico. Hacemos una rememorización, una reiteración de todos los pecados, todos los errores y todas las situaciones en que la otra persona metió la pata también, se equivocó, hizo de la suya. Y lo hacemos con el solo fin de ¿qué? De evitar que vean que yo metí la pata. Yo mismo me engaño a mí mismo excusándome con la ira para que no me vean a mí como el culpable. No, el culpable es el otro. Tercero, la ira como un hábito. Todos nosotros sabemos que los hábitos se cultivan. Nadie nace con hábitos. Nadie nace mentiroso, nadie nace ladrón, nadie nace con ira, nadie nace con un montón de cosas. Nacemos sin saber nada, pero a medida que vamos creciendo y vamos tomando conciencia de nuestro entorno y de las situaciones en las cuales nos relacionamos con los demás, entonces comenzamos a cultivar algunos hábitos, porque nos conviene. Y la ira es un hábito muy conveniente. Miren, es muy común que cuando uno va a repartir folletos alguien se enoja, pero exacerbadamente. Habla sin parar, enojado y a los gritos. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Está evitando que lo confronten con su pecado, que lo confronten con su necesidad de Cristo. Y él mismo usa eso como un mecanismo de defensa, pero luego lo vuelve un hábito. Y un hábito que luego, sin que nosotros nos demos cuenta, comienza a formarnos a nosotros. Se ha dicho ya desde mucho tiempo atrás, primero nosotros formamos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos forman a nosotros y nos controlan. Entonces, los hábitos tienen un gran poder. Y más si nos dejamos llevar por la ira.
Finalmente, la ira es lo contrario a la paciencia. La ira es lo contrario a la paciencia. Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En primer lugar, vemos que la naturaleza de la ira es destructiva. Segundo, justificamos nuestra incompetencia, nuestra falta de responsabilidad, enojándonos. Tercero, tenemos la ira como un hábito, que luego termina formándonos a nosotros. Y finalmente, la ira es lo contrario a la paciencia. La paciencia, ante la adversidad, ante las contras, ante el boicoteo, ante la injusticia, ante las acusaciones, ante la crítica, etcétera, etcétera, toda esa yerba del acontecer humano, ante todo eso, la paciencia tiene la virtud y la capacidad de sufrir resignadamente y tolerar esas cosas. Pero a pesar de que uno lleva la peor parte, que sufre, sin embargo, como ya hemos dicho, tiene la capacidad de seguir adelante con sus propósitos y sus objetivos. Pero la ira pierde todo, no tiene control, no acepta nada. La ira es una forma de rebeldía. Yo no acepto que todas las cosas que Dios permite obran para bien. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué Dios me tiene que castigar a mí? Yo que me esfuerzo en cumplir su palabra, yo que trato de ser obediente, que trato de hacer las cosas bien, que trato de agradar a Dios, que trato de ofrendar a Dios, que trato de servir a Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, viene la adversidad y me golpea fuerte, y aquel que no hace ni la mitad de lo que yo hago, no está comprometido ni la mitad de lo que yo estoy comprometido. Entonces, eso es una injusticia. Me rebelo contra el propósito educativo de Dios. Uno se enoja con Dios, y algunos se retiran de la iglesia. Me fue peor. Sí, Cristo me perdonó, yo fui libre, pero después empezaron los problemas, las dificultades. Jesús nunca dijo que seguirlo a Él iba a ser fácil. No, Señor. Pero lo que sí Jesús nos garantizó, que si lo seguimos a Él, vamos a vencer al mundo. Vamos a tener la mentalidad de vencedor, superando toda dificultad, todo obstáculo, toda cosa que atente contra nuestras vidas en cualquier momento y circunstancias. Entonces, mi querido hermano, ¿qué va a hacer usted frente a la ira y frente a la paciencia? Usted tiene que tomar una decisión. Yo soy un gran calentón, lo reconozco, pero desde que he tomado conciencia de que la ira es destructiva, entonces estoy viniendo cada vez más seguido ante el trono de Dios para pedir misericordia y gracia en un momento en el cual la ira quiere tomar control de mis emociones, control de mi cuerpo, control de mi persona. Entonces necesito paciencia. Necesito que en lugar de la ira, la paciencia como fruto del Espíritu esté cultivado en mi vida. Porque eso me va a permitir entonces lograr esos dos grandes objetivos que Dios quiere forjar en mi vida. Primero, implantar el propósito educativo por medio de la adversidad, y luego forjar en nosotros la mentalidad de vencedores. ¿Qué va a decidir usted? ¿Sabe que el secreto está en rendirse a Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida, y para ello necesitamos rendirnos de una forma consciente, de una forma premeditada, en el pleno uso de nuestras facultades mentales. No es una cosa ciega que vamos a hacer, no es algo, bueno, no hay más remedio, me resigno, no, Señor. Hay una entrega voluntaria. Hablamos a veces del altar de Dios que está en el templo. Mire, no existe un altar de Dios en el templo.
porque Jesús al templo lo sacó de circulación. Él centró la adoración no en el templo, sino en su persona. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y Él es el altar de nuestras vidas. Él es donde tenemos que rendirnos en nuestros corazones. Tenemos que tomar la decisión de rendirnos. Por eso Pablo dice, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es el culto racional, es el culto que tenemos que tener, rendirnos a Dios, rendirnos a su voluntad, rendirnos ante las directivas del Espíritu Santo. Termino con un texto del Salmo 37, versículo 8. Salmo 37, versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. No te cites de manera alguna a hacer lo malo. No te cites de manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, versículo 8. Hay 2 cosas que este texto nos dice. Primero, es una exhortación o un consejo. Deja la ira y desecha el enojo. Y en tu lugar, pongamos la paciencia. ¿Por qué razón? Porque la ira nos excita. La ira nos excita a hacer lo malo. Eso malo que a nosotros no nos conviene, que no es saludable, que crea situaciones desastrosas a nuestro alrededor con nuestros semejantes, que muchas veces, aún en la iglesia local, echa a perder el buen relacionamiento y la comunión con los hermanos, y con más razón cuando trabajamos en equipo. Cuando desfogamos nuestra ira, a veces por la incompetencia de los hermanos, por la lentitud, o porque no entienden, etcétera, etcétera. Bueno, me pierden. Deja la ira, desecha el enojo, pone paciencia en su lugar. No te cites de manera alguna a hacer lo malo. Que Dios nos visite y haga prosperar nuestras almas. Que al final, en nuestra lucha diaria, en nuestra senda diaria, podamos rendirnos a ese propósito educativo de Dios que por medio de la adversidad, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba la fe. Y la prueba de fe trae esperanza. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5. Necesitamos someternos al propósito educativo de Dios que Él usa la adversidad. Y segundo, necesitamos muchísimo para cumplir nuestra misión como hijos de Dios, siguiendo las directivas del Espíritu Santo. Necesitamos tener mentalidad de vencedor. Si tenemos una mentalidad derrotista, sí, la cosa está brava, sí, es difícil, ya prediqué una vez, ya prediqué 2 veces, no hacen caso, siguen en sus... Mire cuántas veces escuchamos esa frase de cristianos que están desanimados. Pero Pablo dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días la hallarás. Estuvimos compartiendo el testimonio de Esteban. ¿Qué aportó el testimonio de Esteban a la cristiandad? Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, fue apedreado por causa de Jesucristo. Pero mientras las piedras caían sobre su cabeza y hacían chorrear su sangre, él no era consciente que esa sangre derramada como mártir fue la semilla para ganar a otro jovencito que estaba viendo la escena, a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso fue impactado por la muerte de Esteban y tomó la resolución de ser perseguidor del cristianismo. Y ya de adulto, con todas las facultades que se le otorgaron legalmente para perseguir a los cristianos, él tuvo en el camino a Damasco ese encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo. Una vida truncada como fue la vida de Esteban, sin embargo, fue la semilla
que se sembró en la vida del apóstol Pablo. Y tenemos a Pablo como el máximo exponente y referente del cristianismo para todos los tiempos. Y damos gracias a Dios, porque nos inspiramos por los escritos de Pablo, nos inspiramos por su vida, pero fue la obra de paciencia de un mártir que en vez de renegar cuando las piedras le lastimaban la cabeza, le arrancaban los ojos, le retorcían la boca, le rompían los dientes, hacía que por su cabeza chorreara la sangre. Ese mártir que luego alzó sus ojos al cielo, veo al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios, y expiró. Él tuvo la mentalidad de vencedor. Querido hermano, Dios no quiere que tengas mentalidad de derrotista. La cosa está brava. Acá en Uruguay la cosa está difícil. No, Señor. Dios desea que forjemos la mentalidad de vencedor. Enfrentando circunstancias difíciles, teniendo paciencia, teniendo tolerancia y siguiendo adelante en el propósito al cual Dios nos ha llamado en su obra. Nos despedimos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Nos vemos en la próxima edición de La Ruta de la Fe, el próximo viernes, si Dios los permite. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.